Perdóneme, pero yo sí quería que Adal Ramones fuera Michael Scott mexicano. Debo aclarar que no he visto la versión británica. El nepotismo que pasa en las empresas son todos esos detallitos que están presentes. Entonces, al ver esta serie por primera vez, sí tiene algunos comentarios en plan... Han pasado 3 semanas desde que salió la versión mexicana de La Oficina y te daré mi opinión. Gente, hoy lunes por la mañana se anunció que habría una segunda temporada. Hago esta breve interrupción a modo de actualización. Aquí solamente voy a decir que, por favor, todo el equipo tómense su tiempo, no añadan a los Derbez, repito, no añadan a los Derbez. Y por favor, fluyan, tómense su tiempo para hacer esta segunda temporada. Y bueno, eso es todo. Hola Prime Video, hola Marcos Bucay, hola Gasalarraqui o cualquier persona del equipo que esté viendo esto, así como los actores, guionistas, todos, cualquiera que esté aquí, un saludo. Hago este video para poder externar mi opinión sobre esta serie, ya que muchas personas han dado sus críticas, diagonal, reseñas, con o sin spoilers. Yo trataré de no dar algún spoiler, así que si empiezan a escuchar alguna referencia y no han visto la serie, pues pausen el video, véanla y regresen a este. No sé, como ustedes quieran. Como sabrán, The Office es una de las series de comedia más famosas en la historia. Ha tenido varias versiones, sin embargo la más famosa es la de Estados Unidos, que fue protagonizada por Steve Carell, que interpreta al jefe Michael Scott en una empresa de papel, sin dejar de lado que la versión original, la británica, protagonizada por Ricky Gervais. Y ha tenido varias versiones en todo el mundo: Polonia, Israel, Alemania, Chile, que fue el primer país latino en tener su versión, que se llamó La Office, India o recientemente Australia, de la mano de Prime Video. Obviamente todas estas versiones son compradas de la franquicia de la BBC, y hace como 2 años Prime Video dio a conocer que habría una versión mexicana dirigida por Marcos Bucay y Gasalarraqui. Para quienes no lo conozcan, ellos fueron los que crearon Club de Cuervos, Nosotros los Nobles, así como otros proyectos. Por ejemplo, Marcos Bucay ha estado detrás de Colibrittany, ese video viral de la quinceañera, y Ugly, la serie de HBO Max que la está rompiendo. De hecho, me falta ver la segunda temporada, ya quiero verla. Pero bueno, pasemos a lo importante, que es lo que está pasando con La Oficina. Pasa que básicamente muchos de nosotros, los espectadores mexicanos, pensamos en que al ver que habrá una adaptación mexicana de una serie, ya asumimos que van a estar los mismos actores y que de plano no va a ser una buena película, o que la dinámica no va a ser tan buena. Y lo que está pasando con La Oficina es otra cosa, es lo que tiene que estar pasando. Antes de continuar, voy a aclarar que todo esto o todo lo que voy a decir a continuación van a estar como que desordenadas, no va a tener una cronología, sin embargo van a estar separados en episodios. Lo van a ver abajo en el productor por si se quieren saltar directamente a tal parte. Bueno, primero que nada, no tenía expectativas sobre la serie, ya que para empezar no tenía idea de qué actores iban a estar. Primero tenía que saber quiénes iban a ser los actores. Habían rumores que decían que Adal Ramones iba a ser personaje principal del jefe, más que nada porque se parece físicamente a Steve Carell. De hecho, antes de que se anunciara el proyecto como tal, ya había memes de que Adal Ramones podría ser un excelente candidato. Perdóneme, pero yo sí quería que Adal Ramones fuera Michael Scott mexicano, solamente por el físico y por la experiencia que ha tenido con sus monólogos en Otro Rollo. Y ahora les explico por qué al final decidí que ya no. Y es que efectivamente en las versiones de The Office, por ejemplo, no usaban actores muy famosos. Aunque en el caso de Estados Unidos, Steve Carell ya era famoso, sobre todo porque en aquel entonces estaba la película de Virgen a los 40. Y de ahí en fuera eran otros actores que aún no eran tan conocidos, como John Krasinski, Jenna Fisher, Rainn Wilson, así como los demás. Entonces, para el caso de México se me hizo un buen acierto que agarraran a Fernando Bonilla, que dejando de lado que sea el hijo de Héctor Bonilla, un reconocido actor de telenovelas, series y películas de hace unas décadas en la cinematografía mexicana. Él ha hecho su carrera en el teatro, en algunas películas, su personaje Diente de Oro, que ha aparecido en los programas de Comedy Central. Y otro acierto que se me hace chido es que gran parte del elenco son comediantes.
son estandoperos, o sea, son gente que sabe. Por ejemplo, Alexa Suar, que es una comediante que la está rompiendo desde hace unos años. La verdad no he visto mucho de su contenido, pero sé que tiene una buena trayectoria. Edgar Villita, que se la ha estado rifando con su personaje de Arnif, que es la versión mexicana de Dwight. Desde hace varios años él ha estado detrás y frente a las cámaras con muchísima experiencia, entonces como que todo eso lo pudo juntar, lo pudo sintetizar en ese personaje. Alejandra Ley, que interpreta a Abby, la neni, obviamente no va a tener su versión gringa, son contextos muy diferentes, entonces se me hizo bien que la hayan puesto porque sí es algo que pasa en nuestras oficinas, sí es algo que caracteriza las oficinas en Latinoamérica, México, diagonal Latinoamérica, y siempre hay una persona que está vendiendo cosas, ya sea botana o productos de catálogo, ya sea en Avon, Arabella, o que también vende ropa de Shein o de segunda mano, o sea, de todo. Otro personaje que aparece aquí, pero no la versión gringa, sería el jefe de decanes, que es Giancarlo. Obviamente eso es algo que sucede en varias empresas, en varios negocios, o sea, de que en la calle siempre ponen una bocina, gente bailando, el vendedor pues anunciando algo en el micrófono, alguna promoción, alguna oferta, algún servicio como lo es telefonía, internet, algún producto en específico, chips, cerveza, Red Bull, todo lo que es más tangible siempre se vende en la calle y siempre hay ese tipo de promociones. Cosa que no sucede en The Office gringa es que al ser una empresa de papel pues no hay necesidad de hacer eso. Aparte es un contexto diferente porque es en otro país, ellos se manejan diferente. Entonces aquí el marketing es más cercano, o como lo dice Giancarlo, ellos son la primera línea de contacto con el cliente. Obviamente hay chistes, hay personajes que sí o sí tienen que estar al día de hoy. Por ejemplo, QWERTY, que es de sistemas, algo que no se tomaba muy en cuenta en The Office versión gringa y la versión británica porque simplemente no estaba tan presente el internet. Entonces ahorita que la hayan puesto se me hizo bien, así como se le ha añadido un rol. Por ejemplo, en el caso de Sophie, la personaje Sophie, ella en vez de ser Pam, la recepcionista, es directamente la chica de atención a clientes. Y ya pues pusieron a Betty como la recepcionista del lugar, que de hecho se me hizo muy gracioso porque de lo poco que decía Betty, todo me da risa. O sea, porque le daba justo al clavo con sus comentarios. Como verán, el propósito de The Office, la versión gringa, era un falso documental sobre una empresa de papel. Actualmente no se vende papel así como tal, sino que solamente las papelerías son las que se encargan de eso, no una empresa como tal. Que de hecho quiero platicar que para quien no la haya visto, la versión mexicana de La Oficina es un falso documental sobre una empresa de jabones, que la verdad también se me hizo un buen acierto por la parte de que nosotros estábamos familiarizados con la empresa de jabones Corona, que como sabrán tiene Sote. Voy a mencionar marcas, tengan o no que ver con Corona, por ejemplo los jabones de la Rosa, o sea, Venus, vaya, Zest, jabones Foca, Roma, Vanish, o sea, todo, o sea, sí es algo que tenemos muy impregnado, esa parte de los jabones. Debo aclarar que no he visto la versión británica, porque si bien el humor británico tiene lo suyo, con ver las fotos de las escenas de la serie, al verlas toda gris, como que no me gusta ese ambiente demasiado gris, se ve deprimente, entonces no me dan ganas de verla. Cosa que sí pasó en The Office, que la primera temporada era así gris, y a partir de la segunda fue cuando ya empezó a agarrar ritmo, de tal forma que solamente he visto la versión gringa. Así que super fan, pues ni tanto, pero sí me agrada, sí me gusta repetir los capítulos. De hecho, antes de ver la serie completa me aventaba los clips en YouTube. La versión gringa tardó de 2 a 3 temporadas. Muchas personas concuerdan con que a partir de la segunda o desde la tercera temporada es cuando agarra ritmo la serie. Y en el caso de la versión mexicana, agarra ritmo desde el segundo o tercer episodio, tomando en cuenta que son 8 episodios nada más y que la versión gringa tuvo solamente 6 episodios en su primera temporada. Y es que La Oficina dio en el clavo con muchos de los aspectos que hemos vivido, que hemos tenido experiencia en el ambiente laboral mexicano.
o latinoamericano. Por ejemplo, el nepotismo que pasa en las empresas, que siempre el hijo o el nieto es el que se queda encargado de tal área o se convierte en el nuevo encargado, presidente, CEO de la empresa. Y en este caso lo supieron hacer muy bien, o sea, por la parte de que es el nieto el que maneja la sucursal principal de toda la empresa, de tal forma que si se equivoca en algo, pues simplemente no lo van a despedir, él se va a quedar ahí. E incluso puede haber casos en donde en vez de echarle la culpa al hijo del dueño de la empresa, pueden usar a otro empleado como chivo expiatorio. O sea, son cosas que pueden llegar a suceder, es posible. Y ahora me voy a ir por la parte de los chistes. Y es que los chistes están tan bien tropicalizados. O sea, son cosas que literalmente sí pasan aquí en México. Sí es algo que nos hemos identificado. Asimismo que hay memes buenísimos que han estado presentes. Por ejemplo, el de ex gay, el de chilaquil, el hoy no fío, mañana sí. Los propios fondos de pantalla que tiene Jero, que cada episodio que ves su monitor tiene un fondo de pantalla diferente. Y sí es algo que diría algún líder o algún jefe, o sea, de alguna empresa que siempre pone frases motivacionales. O sea, son cosas que dirían los mentes de tiburón, tipo Walter Bazar. Referencia. Son todos esos detallitos que están presentes. Si le echas un ojo bien a la serie, si te das cuenta. Y ahora quiero dar mi opinión general. Al ver esta serie, no solamente me la chuté una vez, me la vi 2 veces. La primera vez que lo vi con ojos de The Office. O sea, con el objetivo de hacerlas, obviamente no van a salir igualitas. Como les digo, tiene que tener su toque mexicano. O sea, cosas que los gringos no entenderían, pero nosotros sí entenderíamos. De hecho, ahora que me acuerdo, es tan buena serie que los gringos quieren ver. Están pirateando, comprando VPNs, o sea, para poder ver la versión mexicana, porque por cuestiones de copyright ellos no pueden ver la oficina en Estados Unidos, ya que la versión gringa le pertenece a una plataforma de la NBC. Entonces pues están con las manos atadas. Obviamente por varios momentos dejaba de comparar, porque solamente veía un objeto y me hizo recordar a tal cosa. Por ejemplo, la pelota de yoga de Giancarlo, que es la misma que usa Dwight en un episodio, o el chiste de Michael Scott en el teléfono. Y en la versión mexicana Anif le quiere copiar el chiste a Memo, pero al final le sale mal porque ahí estaba su esposa, su suegra, y al final le termina cancelando la compra, el pedido. De hecho, hay cosas que suceden en otras temporadas de The Office que obviamente no suceden en la primera temporada, pero sí suceden en la primera temporada de la oficina. Por ejemplo, los Dondis, eso hace una mención bueno, no una mención como tal, hace como que una aparición en un promocional de Prime Video, en donde aparece Jero con su premio en forma de jabón, como si fueran los Dondis. Entonces, al ver esta serie por primera vez, sí tiene algunos comentarios en plan, la primera vez que lo vi fue para eso. Obviamente me eché mis carcajadas, no paré de reírme con todos los episodios, o casi todos los episodios. Y ya la segunda vez que lo vi fue cuando ya empecé a notar, o ya empecé a comprender que en realidad, o sea, sí, efectivamente no tenía que ser una copia exacta. Los actores no van a estar copiando punto por punto su contraparte gringa. Así que ya la segunda vez, ahí fue cuando mejor capté las cosas. Por ejemplo, la primera vez que vi la oficina, una cosa que me percaté fue que no había tantos zooms. Pero a la segunda vez que lo vi, resulta que sí tenía zooms, y no me había percatado porque ya estaba acostumbrado a verlos en la otra serie, o sea, la gringa, de tal forma que lo pasé de largo. Una cosa que caracteriza a Jim es que cuando ve a la cámara, o sea, se nota, lo hace, y Memo casi no lo hacía tanto. Ya la segunda vez fue cuando ya, ok, no mira tanto la cámara, pero de esas veces que sí lo hace, pues lo hace a su modo, o sea, lo hace con su toque. Entonces, como les digo, no tienen que estar exactamente simulando lo que hacía la versión gringa. De hecho, también se me hizo un buen acierto que los episodios duraran 30 minutos. En The Office cada episodio duraba como 22, 24 minutos, porque normalmente, como había visto en otro video, no recuerdo de quién, era que en México, si vamos a ver una serie, tiene que ser una serie larga, como de 45 minutos a entre 40 y 50 minutos en el caso de las telenovelas, de tal forma que puedes tenerlo de fondo. Y en Estados Unidos los episodios tienen que durar menos, o sea, porque ya te lo chutas y ya haces lo tuyo. Se me hizo bien que tuviera ese intermedio, o sea, en vez de que dure 22 minutos o que dure muchísimo como 40, 50 minutos, lo hayan hecho de 30 minutos. Yo lo sentí dinámico, no lo sentí lento, no lo sentí pesado. La verdad disfruté mucho con los 8 episodios. También otra cosa que quiero comentar es que en la segunda vez
que vi la serie, ahí fue cuando pude definir mi top 3 de episodios favoritos. En el top 1 quiero poner el episodio 7, que es cuando pierden la cuenta de Don Lover, o sea, Casa Lover. En aquel universo es una cadena grande de hoteles, diagonal moteles, porque se muestra la profesionalidad de Jerónimo, o mejor dicho, notamos como que su performance que lo sacaba de su abuelo, que tenía muchísimo aprecio, que recuerda mucho al episodio cuando Jan y Michael van a Chili's con su cliente, y ahí vemos que terminan igual pero a la vez diferente. O sea, Michael y Jan se besan, pero en la versión mexicana va más allá del beso. Para quien haya visto la serie, pues ya sabe qué pasó. En el número 2 quiero poner al episodio 3, que es sobre la motivación, que me encantó la parte en donde hacen énfasis en el pádel. Es una tendencia, es un deporte que se ha hecho tendencia desde hace unos años, porque primero que nada, para quienes no lo sepan, el pádel nació en Acapulco, lo creó un empresario. Entonces de ahí se ha hecho popular entre esos círculos, y obviamente no lo iban a dejar pasar de largo. Entonces que lo hayan puesto ahí se me hizo muy bien. Y en ese episodio, a partir de la mitad, es cuando descubrimos, es cuando nos damos cuenta del trauma de Jerónimo, porque como sabrán, la fórmula para que el jefe sea carismático o nos caiga bien, o sea, en el caso de Michael Scott, fue que tuviera un trauma. Jerónimo tiene un trauma. Una que no tuvo trauma, me parece, es la de la versión australiana. Creo que por esa parte no pegó, no tuvo ese trauma con el que podía hacer como que ese circo, cosa que sí pasaba con Michael y con Jerónimo. Ahí vemos en el episodio 3 que él hace una obra de teatro, y también me encanta eso porque en la vida real Fernando Bonilla es director de teatro. Entonces ahí descubrimos su trauma, no lo voy a decir porque no quiero spoilear. Y en el epílogo se remata cuando hace su trabajo de manera profesional. Para los quienes ya la han visto, durante ese episodio Sophie tiene que estar tratando con un cliente que no le gustó el producto porque se le borraba el logo del jabón. Entonces en una o dos ocasiones le cortaron la llamada, y al final de ese episodio es cuando Jerónimo, antes de salir de la oficina, suena el teléfono en el escritorio de ella, y él contesta y le dice que por las molestias él mandaría una dotación, y le pidió la dirección para mandársela en unos días. Y termina el episodio despidiéndose de su abuelo, que está pintado en el cuadro, es el que está atrás de él en su escritorio. Y tomando en cuenta que en esa obra de teatro él hace énfasis que le tenía muchísimo aprecio a su abuelo, y por eso yo lo dejo en el número 2, porque te da la base de su personalidad, y por ende te da la base de cómo es que en el séptimo episodio llega a hacer todo su performance, o sea, a hacer su trabajo prácticamente. Y en el número 3 es el episodio 5, que se trata sobre las elecciones. A mí me encantó ese episodio y fue el que más risas me sacó, porque hacen toda una sátira. Bueno, de por sí la serie es una sátira hacia el ambiente laboral mexicano, pero esta hace una sátira a la política mexicana, sobre todo cuando hay campañas. O sea, todos los aspectos que se ven ahí, sobornos, tortas, boings de mango, o sea, todo lo que hace para poder convencer a sus empleados, o sea, a los votantes, para que al final el diseño se quede como él quiso, para que el remate de ese episodio efectivamente gana, pero no gana. Y en la mención honorífica quiero poner al episodio 6, que para mí es el episodio más chill y a la vez el más original. Sí, me hizo reír y a la vez lo sentí fresco, o sea, fresco en la parte de que en la versión gringa, en la versión británica, que yo sepa al menos de la versión británica no sucede eso, pero la versión gringa de plano no sucede, porque ahí sí me he visto la serie. Y es que en la versión mexicana se hace mención que en Suecia, que a las mujeres que cuando les entre el periodo, pues les dan un día libre, o no sé cuántos días libres, pero les dan un descanso, y eso es algo que se comenta en la oficina, y ahí es cuando se desenvuelve toda la dinámica, es cuando Jero está haciendo todo lo posible para mantener contentos a sus empleados, o sea, a los hombres y a las mujeres, porque a los hombres les hizo una carne asada, con la premisa de que se está calificando mediante encuestas a los empleados para poder tener un desempeño sobre cómo es cada oficina. Y cómo termina ese episodio con todo el elenco, o sea, toda la oficina comiendo una carne asada en un atardecer en Aguascalientes,
que de hecho se me hizo excelente esa decisión de haber puesto a Aguascalientes, que al parecer, por lo que se ve, Aguascalientes es el Scranton de México. O sea, no pasa nada en Aguascalientes. Obviamente sí pasan cosas, a cada ciudad, cada estado tiene lo suyo. Hay cosas que quisiera añadir, pero no se me vienen a la mente. Es muy probable que lo añada narrando. Por eso hago este video, para practicar y sobre todo para ser parte de las personas que sean de las detonantes, o que seamos de las personas que hayamos hecho que una serie tan buenísima como esta tenga más reconocimiento, que ya lo está teniendo y me alegro mucho, y que hagan más temporadas. Desde que yo vi el primer vistazo que ocurrió en la CCXP, me quedó claro todo el humor que se usaría y que se usó y que salió muy bien, porque como les digo, es una sátira, es parte de la reflexión, o sea, de que hay cosas que no son buenas y por así decirlo se usa el humor para tenerlo presente, o sea, todos esos aspectos. Por ejemplo, el episodio 4, que para muchos e incluso para mí fue muy incómodo. Ese episodio sí estuvo pasado de lanza. Sentí mal por Dani, la chica que estuvo dando ese curso sobre el acoso. Bien incómoda, como estuvo de que vamos a hacer un intermedio para poder continuar, o sea, para tomarse ese respiro. Que de hecho ayer leí un comentario de Marcus Bucay que alguien publicó en Facebook, y es que básicamente en el guión original, o sea, en el corte original, Dani quería ligar con Sophie, pero al final eso no llegó. Y bueno, hasta ahí me quedo porque no quisiera, bueno, no ser spoiler, o si ser spoiler, bueno, no sé, pero hasta ahí me quedo. Voy a poner la captura para que entiendan lo que digo. Si ya has visto esa serie, pues ya sabrás todo lo que estoy comentando. Ya me estoy quedando seco del cerebro. Solamente quiero despedir. Quiero felicitar a todas las personas que estuvieron involucradas en ese proyecto. A los directores, a los guionistas. Los guionistas se la rifaron, le dieron al clavo con todo. Casi no tengo muchas cosas malas que decir, porque como les digo, la primera vez que vi la serie trataba de familiarizarme. El primer episodio me encantó, pero a partir del segundo es cuando ya sentí que agarró un poquito más de ritmo. Pero ya la segunda vez es cuando ya no sentí la necesidad de estar pausando, o sea, nada más para las referencias, o sea, ahora sí ya lo vi más suelto, ya así como que ya más para entretenerme bien. Obviamente la primera vez que lo vi sí me entretuve, pero andaba más como que comparando todo. Y bueno, si tienes algún comentario sobre la serie, o que me ayuden a detectar, y por mi parte detectar mis áreas de oportunidad al hablar en un video en donde no tenga un guión, o si tienen algún comentario sobre lo que he dicho o quieren complementarlo, pues estás en todo tu derecho. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Nos vemos a la próxima.